Muy buenas tardes, es un honor para mí darle la bienvenida a la ciudadanía que nos acompaña aquí en este bello auditorio en la alcaldía Xochimilco y también a la ciudadanía que nos acompaña de manera virtual por el canal del Congreso y las redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos sean a este foro, Diálogos de Ciudad contra la Gentrificación, organizado por el Congreso de la Ciudad de México, en el que esperamos poder escuchar sus opiniones, propuestas y preguntas. En primer lugar, le quiero dar las gracias a la alcaldesa de Xochimilco por la prestación de este espacio en el que podemos llevar a cabo este diálogo. Y les voy a presentar con mucho gusto al presidium que viene hoy para poder informarles y dialogar con ustedes de este tema que es la gentrificación que está afectando a la población de la Ciudad de México. Está con nosotros Federico Taboada en representación de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. Está con nosotros el licenciado Gerardo Contreras Mondragón, subdirector de Política Urbana de Metrópoli de la Secretaría de la Ciudad de México. Está con nosotros y en representación de este Congreso la diputada local de Xochimilco, Juana María Juárez López. También nos acompaña el diputado Pablo García, vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Y en representación de la alcaldesa Circe Camacho, nos encuentra con nosotros el licenciado Carlos Camacho, director de Desarrollo Social. Y también la licenciada Guadalupe Trejo, directora de Servicios Urbanos de la alcaldía Xochimilco. Le agradezco profundamente a todas las personas que nos acompañan hoy en día, de aquí, habitantes de la alcaldía de Xochimilco. Estamos muy felices de poder llevar a cabo este diálogo y les voy a explicar brevemente el programa. Vamos a tener una presentación por parte del licenciado Federico Taboada que nos va a explicar algunos aspectos del bando y también algunos aspectos generales de la política de vivienda de esta ciudad y de las necesidades de vivienda de esta ciudad. Posteriormente vamos a pasar a un diálogo de preguntas y respuestas con la ciudadanía en el cual todo el panel va a poderles contestar sus dudas, también opinar. La idea aquí es recoger sus preguntas y también sus propuestas. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, que es la presentación. Le pido por favor a cabina que puedan poner la presentación en pantalla. Muchísimas gracias y los dejo con el licenciado Federico Cagua de Vivienda para poder iniciar. Gracias y buenas tardes. Lana, la siguiente, por favor. Bueno, quisiera comentar algo primero. Es muy importante para nosotros en la ciudad dejar muy claro cuál es el papel de la vivienda en la vida de la gente. Porque si no entendemos eso, la problemática que hoy tenemos en la ciudad no la vamos a resolver. La vivienda desde mucho tiempo ha sido el lugar donde se garantiza el resto de derechos que nosotros tenemos. Piensen por un momento el derecho al agua. El derecho al agua no lo podemos garantizar si ustedes no tienen acceso a la vivienda. Tampoco el derecho a la salud. La gente que está en situación de calle no goza de salud plena. Incluso en el derecho a votar. Si uno tiene un domicilio donde pueda comprobar su residencia, pues tampoco puede votar. Lo cual es un poco arbitrario también. Pero me es muy importante comentar la importancia que tiene la vivienda para la gente. Ustedes lo saben, lo viven todos los días. Pero también necesitamos que la vivienda tenga ciertos componentes, porque si no los tiene, pues entonces la vivienda no estará garantizando, no se estará ayudando a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, la vivienda es importante que esté bien ubicada, cerca de nuestras familias, cerca de nuestros lugares de trabajo, cerca de las escuelas, con acceso a servicios públicos, con acceso a equipamientos. Si la vivienda está en medio de la nada, entonces, pues nuestra calidad de vida o nuestro tiempo se irá en transportarnos de un lugar a otro de manera muy tardada o por trayectos que pueden ser peligrosos incluso o gastando mucho dinero en transporte público. Entonces, necesitamos garantizarle el derecho a la vivienda a las personas en la ciudad y en la alcaldía Xochimilco
con estos componentes, que la vivienda sea barata, que sea de buena calidad en su construcción, que sea segura, pero que también esté bien ubicada y que tenga acceso a servicios. Si la vivienda que nosotros les garantizamos a ustedes tiene estos componentes, entonces estamos del otro lado. Ahora, mucho me temo que la vivienda que hemos producido las últimas décadas no ha cumplido con todos estos elementos o no hemos construido la suficiente vivienda y la gente ha tenido que tomar decisiones por sí mismas. Es decir, han construido un cuarto más en su vivienda o hay más personas que viven en una sola vivienda, lo cual no necesariamente es una muy buena idea. O bueno, se han visto forzados a vivir en condiciones que pueden ser de riesgo. Ahora, me es muy importante también dejar esto muy claro porque hay algo muy importante que no pasaba previamente, que es el gobierno hoy ha asumido que el derecho a la vivienda lo tiene que garantizar él a través de diversos mecanismos. Entonces, eh, esto significa que habrá algunas personas a las cuales les vamos a regalar la vivienda, se las vamos a adjudicar de manera gratuita, a otros les vamos a dar un crédito, a otros les vamos a cobrar una renta muy bajita, a otros vamos a ver qué encuentran en el mercado, que esas son las clases más pudientes, las clases medias, las clases altas, pero sobre todo cómo atendemos a las clases de menores ingresos que hoy tienen problemas en su vivienda o no tienen acceso a una vivienda. ¿Cuántas personas conocen ustedes? O levante la mano aquí quien conoce a alguien que ha intentado comprar una vivienda o rentar una vivienda y no ha podido. No todos. Ahora, ¿cómo garantizamos que eso suceda como gobierno? Uno, pasa por impulsar mucho más la construcción de vivienda social en aquellos lugares donde la comunidad y el contexto lo permiten. Es decir, no hacerlo en medio de la nada, no hacerlo con calzador, no hacerlo a costa de la comunidad que a lo mejor va a sufrir algún problema. Uno. Dos, empezar a apoyar a las familias. ¿Cómo les apoyamos para que tengan un poquito más de dinero para ampliar un cuarto, para construir otro baño, para construir otra cocina, etcétera? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, recuerden el sismo 2017 que fue tan tremendo, sobre todo aquí en Xochimilco. Pues nosotros que estábamos en el gobierno en ese momento pensábamos en cómo íbamos a ayudarle a la gente que pues ya previo al sismo tenía un problema muy grande de vivienda y ahora con el sismo ese problema se había agravado. ¿Por qué? Porque la gente se tuvo que salir de sus viviendas a vivir con otras personas, a vivir posiblemente en hacinamiento o en algún asentamiento, en suelo de conservación, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos, en resumen, es apoyar a la población a que podamos garantizar que la vivienda en la que vivan sea una vivienda segura, es decir, que no esté en una zona de riesgos, que se inunde o que haya deslaves o que haya sismos o que haya incendios, por un lado. Por otro lado, que sea una vivienda barata, que se pueda pagar. Pero también habrá mucha gente que no pueda pagar la vivienda y a ellos no les podemos cobrar. A esa gente le tenemos que adjudicar la vivienda de alguna manera para que no pueda pagar, para que no tenga que pagarla y pueda vivir en ella con su familia. Algunos otros tendremos que darles algún apoyo de vivienda en arrendamiento, algún crédito y demás. Pero sí me es muy importante dejar muy claro que para nosotros la vivienda es el punto central, es el derecho más importante que debe garantizar la ciudad. Todo esto, como comentaba, con el acceso a servicios, con el acceso a equipamientos públicos y demás. Entonces, em, quiero mostrar un par de láminas para que veamos qué es lo que ha pasado en los últimos años y por qué llegamos a este problema y cómo estamos planteando salir de él. Entonces, la que sigue. Aquí se ve muy bien. eh, si ven estas tres imágenes, van a ver una mancha de color, tiene distintos colores, pero básicamente es lo que era el tamaño de la ciudad en los distintos años. Eh, entonces la ciudad creció y empezó a expandirse sin mucha planeación, la que sigue.
con mucho desorden, no se pensó muy bien en los servicios, no se pensó muy bien en dónde iba a estar el transporte público. La anterior, por favor. No se pensó en la calidad de vida de la gente. Hoy la gente más pobre de la ciudad pasa casi 3 horas en el transporte público. Nosotros pensamos que eso no debe ser así. Pensamos, por eso invertimos mucho en transporte público y por eso hoy estamos incentivando, hoy por eso tomamos la iniciativa de empezar a invertir mucho más en vivienda. Ahora, como les comentaba ahorita, hay algunas cosas que no nos están pareciendo bien que estén sucediendo. Por ejemplo, este fenómeno de las rentas por Airbnb o las plataformas que han visto que rentan las viviendas en lugar de que la gente pueda vivir en ellas. Ese tipo de cosas tenemos que regularlas. ¿Para qué? Para que la gente tenga un mayor acceso a la vivienda. Ahora, si ven la siguiente lámina, esta es una lámina muy importante. Mucha gente habló de la desigualdad durante mucho tiempo en la ciudad. Cuánto ganaban los ricos en comparación con los más pobres, cuánto ganaban las mujeres en comparación con los hombres. Pero a mí, esta es la lámina que más me interesa que tomemos en cuenta. Esta lámina lo que dice, básicamente, es que si uno vive en un lugar o en otro, va a tener una esperanza de vida diferente. Entonces, les pongo muy claro, hasta el lado izquierdo está el municipio o la alcaldía de Benito Juárez. La Benito Juárez tiene un porcentaje de pobreza muy bajo y tiene una esperanza de vida muy alto. Es de casi 76 años. Y al otro extremo, al extremo derecho, está Chimalhuacán. Chimalhuacán es un municipio con un nivel de pobreza muy alto y con una esperanza de vida muy baja. Es 10 años menor que en la Benito Juárez. Todo esto por la calidad de vida que tiene la gente. A nosotros nos parece injusto que la gente viva 10 años menos simplemente por si vive en un lugar o en otro. ¿Qué queremos? Que la gente tenga una muy buena esperanza de vida y pueda llegar a la vejez y demás con una buena calidad de vida, pero teniendo, nosotros pensamos, garantizado el derecho a la vivienda. Hay gente aquí que ha estado décadas, incluso ha tenido familiares que han estado exigiendo vivienda desde hace mucho tiempo. Bueno, el día de hoy la ciudad se ha comprometido con ustedes, con sus familias, a garantizar ese derecho a la vivienda para que ustedes puedan vivir con tranquilidad, con una buena calidad de vida, con buen acceso a servicios. Todo esto sin tener que tener trayectos larguísimos, incómodos, inseguros y pues largos. Entonces, el diálogo que vamos a tener hoy, o que queremos tener hoy, queremos escucharles cómo ha sido su experiencia en el acceso a la vivienda. Quiero que nos digan de todas las personas que ustedes han querido rentar y que les han puesto trabas, que les han pedido requisitos que son abusivos, gente que han desalojado, queremos también escucharles. Queremos escucharles quién ya no puede pagar su vivienda porque la deuda es muy cara. Todo ese tipo de cosas las queremos escuchar. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno acaba de publicar un bando, una serie de iniciativas que van muy enfocadas a tratar de garantizar el derecho a la vivienda a ustedes. Uno de ellos es la defensoría inquilinaria. ¿Cómo vamos a defender a la gente que renta, que es inquilina en una vivienda, ante el potencial abuso del propietario? Que les digan, ¿saben qué? Se acaba de casar mi hija. Tienes que salirte de la vivienda porque se acaba de casar, aunque tengan contrato. Muchos de ustedes rentan y no tienen contrato. También ese es un problema. Entonces, ¿cómo garantizamos el derecho a la vivienda? ¿Cómo les defendemos? ¿Cómo evitamos abusos? Ese es el tipo de cosas que queremos escuchar hoy. También, ¿cómo evitamos cosas que no queremos que sucedan? No queremos grandes centros comerciales, no queremos grandes desarrollos que estén invadiendo lugares que son área de conservación, que son espacios verdes, que son espacios públicos, o que antes eran la vivienda de alguien más. Preferimos que la gente de Xochimilco viva en esos lugares a que llegue un edificio de 50 pisos a habitar este lugar y a robarse el agua de la gente. Entonces, hoy venimos con toda la convicción de hablar con ustedes, de escuchar sus experiencias, de defenderles y sobre todo de garantizar el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas que están aquí y que lo necesitan en esta alcaldía. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Federico. Ahora vamos a iniciar con el diálogo de preguntas y respuestas. Eh, para nosotros, para nosotros es muy importante que el tiempo que se va a tomar para este diálogo esté del lado de la ciudadanía. Entonces vamos a iniciar con bloques de 4 ciudadanos que planteen sus preguntas sobre este bando, sobre lo que es el derecho a la ciudad, lo que es el derecho a la vivienda asequible, sobre el tema de las rentas y también sus propuestas. Todo lo que ustedes nos viertan aquí se va a sistematizar por parte del Congreso de la Ciudad de México para entregar una memoria ahora que venga la discusión del bando 1, la ley de rentas asequibles y justas y también la creación de esta defensoría inquilinaria. Entonces es muy importante para nosotros escucharlos. Por acá si nos pueden pasar los micrófonos inalámbricos, vamos a empezar con la primera fila, planteamos las preguntas 4 ciudadanos y luego de este lado a las respuestas se van a sumar los ponentes y las diputadas y los diputados para aportar a las respuestas y también para proponer y también, ¿por qué no?, para a estos testimonios también proponer una solución. La idea es irnos aquí con propuestas de toda la ciudadanía de Xochimilco y también poder localizar los problemas territoriales que ustedes nos vengan a expresar y llevarlos a la discusión de la ley que viene de rentas justas y asequibles, así como la creación de la defensoría inquilinaria. Entonces, si podemos empezar con este diálogo. Está por acá mi compañera con un micrófono. Entonces, a mano alzada, quien quiera iniciar con sus preguntas, podemos iniciar en la primera fila del lado izquierdo. ¿Alguien por aquí adelante? En la segunda fila. De este lado ya tenemos personas con la mano levantada. Acá. Acá ya tenemos una persona con la mano levantada, por favor. Si nos apoya cabina, por favor, prendiendo las luces del auditorio, porque es que no vemos a la gente. Y si me regalan el control para poder apagar el cañón, también, por favor, para que Canal del Congreso pueda ver a los panelistas. Muchas gracias. ¿Sí? No. Una disculpa, muchas gracias. Adelante, señor. Por favor, si nos puede decir su nombre y de qué colonia es. Sí, buenas tardes. Miguel Ángel Peña Becerril, del barrio de Jaltocán, y gracias por la palabra. Se mencionaron 2 puntos, el primero la gentrificación, el segundo lo que corresponde a la vivienda y todas sus características, el tercer punto lo que corresponde a la seguridad en la tenencia de la vivienda. Voy con el primero. La alcaldía Xochimilco, al igual que todas las alcaldías, posee características particulares. Es importante considerar que Xochimilco todavía, a diferencia de Benito Juárez, conserva todavía áreas rurales. Su centro, obviamente, el casco de Xochimilco, que ya es notoria la saturación, ya está creciendo en muchas zonas de aquí del centro de Xochimilco en forma vertical, como decía, que las familias al ir creciendo pues ven como alternativa el ir construyendo hacia arriba porque el espacio se está agotando, ¿sí? Eso es en el centro. Pero también hay otra situación en lo que afecta a la gentrificación. En los alrededores de Xochimilco todavía, aparte de sus barrios, todavía la zona sur y la zona suroeste está creciendo muy rápido. La zona de conservación que era y lo que corresponde a la zona rural. Y ahí está dando un caso muy característico. Está llegando gente
Está llegando gente, obviamente, porque ha cambiado las características de uso de suelo, que en aquella región eran netamente agrícolas, y hoy por las características de la población, pues se ha abandonado prácticamente eso. Entonces ahí se está creando núcleos de desarrollo poblacional, y es gente que pues ha visto la oportunidad y está llegando y está adquiriendo predios que en su momento fueron de cultivo. Y como se decía anteriormente, hay casos que están construyéndose ya desarrollos inmobiliarios, como son casas con 5 o 4 departamentos, otras que ya están con características de negocios, y que está sucediendo esto sin que se haya considerado lo que corresponde a los servicios. Hay zonas en donde no hay los servicios básicos, como es agua, drenaje, luz, todavía la luz no está. Entonces ese es otro punto, Y en lo que corresponde ya finalmente a la característica de la seguridad en la propiedad, sí sería importante que ahí se diera más información, porque obviamente hay gente que por mucho tiempo ha padecido la necesidad y que se somete a contratos a veces leoninos o a veces también al abuso, pero también se da el caso contrario, de que hay personas que han de buena fe establecido convenios, pero resultan contraproducentes a veces. Entonces, en este punto quisiera la pregunta concreta, es ¿qué medidas están considerando para el primero? El crecimiento de las alcaldías, por ejemplo, Xochimilco y otras parecidas, con todavía zonas de recarga ecológica que todavía pueden ofrecer servicios ambientales, porque es lo que no se ha mencionado, que hay alcaldías que prestan servicios ambientales muy importantes para la Ciudad de México. Y de hecho, aquí, perdón que me desvíe, pero Xochimilco está ofreciendo un servicio ambiental que es muy importante y que tal vez no lo conocemos, que es todo lo que corresponde al lago de Xochimilco y la zona que se ha abandonado, porque está siendo una zona de recarga y todavía de conservación, y ante esta necesidad de servicios ambientales, Xochimilco es muy importante. Gracias. Bueno, a mí me gustaría, si no hay nadie más con la manita levantada, me gustaría a lo mejor entonces, ya hay alguien ahí atrás. Y después de esto a mí me gustaría plantearles algunas preguntas para que participen. Y la primera es, en estos foros hemos visto que muchos ciudadanos nos expresan la falta de seguridad jurídica, que les cuesta trabajo tener escrituras de su casa, que por la historia de los pueblos y los barrios mismos es difícil, por ejemplo, como son predios grandes que se heredan de las familias, fragmentarlos, que es difícil regularizarlos, que han tenido problemas a lo mejor para pagar predial. Entonces, a mí me gustaría conocer experiencias de esta parte de ustedes, cómo están viviendo en comunidad y qué es lo que se les dificulta y qué creen que se debería hacer de parte tanto del Congreso como del gobierno de la ciudad para ayudarles en esta parte. Entonces, vamos con el testimonio, y quien me quiera responder esta pregunta, a mí sí me gustaría mucho conocer su historia y conocer cómo están ustedes de seguridad patrimonial. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Galicia. Yo soy vecino de aquí de Xochimilco. Ya los había visto a algunos en otro foro, y pues qué bueno, me da mucho gusto que se pudo abrir el foro aquí en Xochimilco, porque originalmente no estaba planeado. Bienvenidos a todos los panelistas y muchas gracias al comité organizador, porque pues nos permitió ahorita estar aquí reunidos. Primero quiero algo importante. Yo soy anfitrión de Estancia Turística Eventual, y pues por eso quiero tomar este tema que es importante para nosotros. Primero, dar nuestra posición como anfitriones,
y pues es que nosotros estamos de acuerdo en todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para garantizar la vivienda a todas las personas. Sabemos que es un derecho y estamos completamente de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo en apoyar a los jóvenes para obtener su vivienda, estamos de acuerdo en apoyar a los comercios locales, estamos de acuerdo en promover el arraigo de las comunidades, el arraigo barrial, estamos de acuerdo en la regulación de todos los tipos de renta, estamos de acuerdo en la promoción, en el padrón que quieren hacer de los anfitriones. En todo eso estamos de acuerdo, casi en todo lo del bando 1, pero hay algo en lo que no estamos de acuerdo, que es en que nos quieran limitar nuestro derecho al uso de la propiedad privada, y no estamos de acuerdo en que nos quieran limitar nuestro derecho al trabajo y a la libre industria. Con esto quiero decir que no estamos de acuerdo con esta restricción del 50%, que nada más podamos trabajar el 50% del año. Por eso es la petición principalmente, qué bueno que está nuestra diputada, el diputado que ya lo conocía. Esta es nuestra principal petición, porque esta ley que están revisando y que se vaya a aprobar, queremos que tome en cuenta a todos, que sea una ley inclusiva, para que se tome en cuenta no nada más a los que salieron a marchar, que gracias a ellos están estos foros, sino a los que estamos también desde hace tiempo trabajando de manera organizada y a través de la vía institucional, que también nos escuchen, por favor. Quisiera dar algunas aportaciones que los anfitriones damos, y es que, bueno, en primer lugar, nuestro modelo es muy diferente a lo que es los hoteles. ¿Por qué? Pues porque nuestros alojamientos pueden proveer cocina, pueden proveer un lugar de trabajo, pueden proveer el lavadero o lavandería, pues cosas que uno no encuentra en un hotel. Ajá. Ayudamos a la derrama económica. Nosotros recomendamos a los comercios locales, a los restaurantes, a las lavanderías, a los abarrotes, a nuestro comercio local de nuestro entorno. Generamos empleo, tanto directos como indirectos, las personas que nos ayudan en la limpieza, las personas que nos ayudan en el mantenimiento, electricistas, albañiles, pues también todo este tipo es una derrama, pues, digamos, amplia. También cuidamos de nuestro entorno inmediato. Esto es, sobre todo porque nuestro modelo está siendo evaluado constantemente. Quiere decir que nos califican cómo está nuestro espacio. Por lo tanto, nosotros cuidamos de que todo esté en perfecto estado. Por ejemplo, en mi espacio, pues yo he hecho gestiones para que se haga un reencarpetamiento. Eso no nada más me beneficia a mí, beneficia a todos mis vecinos. También de mi parte he puesto luminarias porque pues, la alcaldía tarda mucho en hacernos caso, entonces pues hay que hacerlo uno. Y también pues, cuidamos de la limpieza pues, del lugar, de nuestro entorno inmediato. Bueno, y algo importante de que estamos aquí en Xochimilco, pues es que nosotros ayudamos a despresurizar
Pues lo que son las zonas de tensión inmobiliaria. Sabemos que la mayoría de la infraestructura pues, está en el centro, en específico en la Cuauhtémoc. Entonces, nosotros somos una alternativa a esas zonas de tensión inmobiliaria y además ofrecemos espacios pues, más económicos y pues ayudamos pues, como decía, a nuestro comercio aquí de la zona. También quisiera mencionar algunas consecuencias de esta restricción. Esta restricción pues, afecta los ingresos de los anfitriones, pero pues, ¿quiénes somos los anfitriones? Somos un espectro muy amplio. Hay adultos mayores, hay jefes de familia pues, con dependientes económicos, hay administradores de propiedades, hay pues, emprendedores que pues, como un servidor hemos encontrado en esta actividad una manera de obtener ingresos. Otra consecuencia de la restricción es que reduce la inversión, o sea, pues, van a ser menos empleos, menos personas que vamos a necesitar menos de personas que hagan limpieza, que hagan mantenimiento, o sea, pues, menos empleos. También son estas menos reservas, pues son menos impuestos que vamos a pagar al SAT. Nosotros pagamos IVA, pagamos ISR, pagamos el impuesto sobre hospedaje y en este último, pues pagamos mucho más que los hoteleros. Nosotros pagamos 5%, ellos pagan 3%. Esta restricción pues, tampoco bajaría el precio de las rentas. Hemos visto por experiencias de otros países que pues, esto no ha sucedido, sino al contrario, han aumentado los precios de las rentas. Esta restricción pues, no resolvería el problema de la vivienda. El parque total de las estancias turísticas eventuales es menos del 1% de la habitación y pues aunque todos se convirtieran en vivienda, pues no ayudaría realmente a resolver el problema de la vivienda. Muchas gracias, vecino. Si podemos ir concluyendo para pasarle a otro vecino, por favor. Gracias. Es que tengo muchos temas que tomar. Bueno, pues digamos que para resumir, lo que queremos es que haya una coexistencia armónica con todos los modelos de arrendamiento. Un trato diferenciado de las inmobiliarias, de estas fondos de inversión que han usado las plataformas tecnológicas para ofrecer sus servicios y pues por culpa de ellos, que ellos son los que compran los edificios, los desalojan y después ahí hacen reconversiones, pues por eso a nosotros nos culpan de eso, pero pues nosotros no tenemos ni el dinero para hacer eso, ni los contactos, ni mucho menos las ganancias que tienen estas empresas. Queremos pues, el respeto pleno de nuestros derechos, o sea, quitar la restricción del 50%. Nosotros ayudamos a la población flotante de esta ciudad, le proveemos un lugar y pues nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias, vecino. En adición, ¿quién quisiera sumarse a contestar la pregunta sobre la seguridad patrimonial? A comentarnos qué problemas ha tenido para tener seguridad patrimonial en su propiedad o viviendas. Aquí, por favor.
De este lado derecho está la vecina, por favor. Allá está la vecina y luego sería la vecina de acá enfrente, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo vengo mi nombre es Elvia Chávez Santillán y yo vengo del pueblo de San Lucas Ochimanca. Y mi problema es que pues en el terreno donde yo vivo es herencia y sí me ha dado, o sea, económicamente como fue herencia, me ha dado mucho trabajo poder tramitar unas escrituras y poder hacer el pago de tesorería, porque como yo no soy familiar directa de la persona que heredó, entonces me ha dado mucho trabajo hacer esos trámites. Y pues sí me gustaría que pues sí pudiéramos nosotros que agilizaran todos esos trámites y pues que podamos nosotros pues sacar unas escrituras. De hecho, pues yo nada más tengo papel de compraventa, pero pues la verdad sí me gustaría pues poder tener unas escrituras, no sé, un testamento, y que los trámites no sean tan caros y un poquito más ágiles. Pues esa es mi propuesta, pues que todo sea un poquito más rápido y pues un poquito más económico. Muchísimas gracias, es muy importante. Este tema de lo que cuesta para un ciudadano común todos los trámites para tener seguridad jurídica es un tema de desigualdad estructural, porque es muy difícil para las familias poder juntar el dinero para pagarle a un notario todo lo que hay que pagarle para tener seguridad jurídica. Entonces, continuamos. Acá estaba la vecina, por favor. En la segunda fila. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, soy la vecina Mireya Romero del barrio de Jaltocán. Y bueno, en relación a esto, yo lo que pediría que activaran programas de regularización territorial para tramitar los servicios. Y esto tiene que ver con la renta, ¿no? Muchas veces los que pertenecemos al pueblo originario, pues el temor es de que cuando se renta una vivienda, pues que nos quiten esa propiedad o ese bien heredado, porque pues no hay un trámite que tenemos que acredite nuestra propiedad. Entonces, como que sí hace falta regularización de ese predio. Muchas gracias, vecina. Vamos a pasar al panel. Hay varios temas ya. Se mencionaron varios temas de la zona de Xochimilco y las características con la primera participación. Está el tema también de la regulación de corta estancia. Las vecinas mencionan temas estructurales de desigualdad para su seguridad jurídica y está también el tema de las personas que ofrecen renta y qué es lo que les está brindando este bando 1. Creo que también sería importante comentar el tema del gabinete de despojo que se acaba de instalar para informar a la ciudadanía que necesita esta información. Entonces vamos con el panel y regresamos con la ciudadanía. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones. Yo quiero aclarar algunas cosas, de qué se trata esta dinámica y qué estamos haciendo como Congreso. Como ustedes sabrán, hace algunas semanas hubo pues algunos vecinos, gente organizada que estuvo planteando este tema de la gentrificación como algo que había un fenómeno de ciudad importante a atender. Decir también pues, que nuestro gobierno, que encabeza la jefa de gobierno Clara Brugada, tenía ya en su programa, desde la campaña y desde la construcción del programa provisional de gobierno, estas acciones para lograr no otra cosa más que la ciudad sea habitable. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años para acá? Pues que cada vez son menos personas las que viven en los barrios, en las comunidades, porque pues les pongo un ejemplo, ¿no? Y es interesante analizar a fondo temas, por ejemplo, como el que decía el vecino, en torno a las construcciones. Yo creo que hay que diferenciar entre la mafia inmobiliaria, estos grandes fondos de inversión que construyen vivienda de lujo, y las familias que construyen quizá en su propia propiedad para darle cabida al crecimiento de la propia familia.
pues ustedes lo saben, las familias crecen, los hijos se casan, tienen a su vez también sus hijas e hijos. Entonces, parte de las medidas que se están pensando en el bando es cómo lograr que la gente no se vaya de su barrio. Porque ¿qué es lo que pasa? Si estos hijos que vivían con uno de pronto se van, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tienen que buscar dónde rentar. Y lo que está pasando en muchas zonas de la ciudad, pues es que ya no pueden vivir cerca de la familia porque las rentas son muy caras. Entonces tienen que ir muy lejos para lograr pagar, costear el lugar donde vivir. Y eso es lo que no queremos, porque genera toda una serie de problemáticas. Yo quisiera hablar de una figura que va a ser importante, que es la Defensoría de los Derechos Inquilinarios. Parte de esta ley de rentas justas, asequibles y razonables que estamos construyendo es, por primera vez va a haber una institución del gobierno que se va a encargar de revisar que estén funcionando bien las relaciones entre los propietarios y quienes rentan, de las dos partes, porque hay abusos de los dos lados. Yo, por ejemplo, rento en Coyoacán, tengo 12 años rentando en Coyoacán, y pues me ha tocado de todo tipo de caseros, algunos muy bien. Algo que pasa de manera muy común, por ejemplo, es que aunque hoy ya está en el Código Civil que no se puede aumentar la renta por encima de la inflación, pues de pronto no hay muchos mecanismos para hacerlo valer, para que eso que está en la ley se aplique. Si un casero, pues de un día que renta en 8,000 pesos, se levanta y dice, no, ¿sabes qué? Pues como ha estado aumentando aquí mucho el interés en la colonia, ahora te lo vamos a rentar en 12,000. ¿Qué herramientas tiene la gente para poder defenderse en estos casos? ¿Qué se hace? Porque al final, pues, la propiedad es, desde luego, de esa persona y pues, si ya no hay contrato, uno se tiene que salir. Entonces, esta figura lo que va a buscar es que haya instrumentos para que las dos partes se puedan defender. Y cierro hablando del tema también de despojos. Yo sé también que algunos de ustedes quizás sean propietarios y renten algún cuarto, alguna parte de su casa o una casa o un departamento. Es importante que se respeten los derechos de ambas partes y obviamente pues si alguien no paga la renta, pues tiene que desocupar el lugar. Y algo muy importante que ha estado agrupando, coordinando el gobierno, es un gabinete contra los despojos. ¿Saben ustedes qué es el despojo? ¿Qué es? Exacto, cuando tienes tú una casa, un terreno, y llega alguien y se mete y te lo quita, ¿no? Eso, así a grandes rasgos, es el despojo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está coordinando, porque como ustedes saben, en estos casos a veces implica ir a juicios o a otro tipo de cuestiones. Entonces, en una sola mesa se sienta el secretario de gobierno, se sienta el presidente del Poder Judicial, se sienta la Fiscalía y la Policía, para que se actúe de manera inmediata, y ya ha habido resultados. Se han recuperado en los últimos meses 252 inmuebles, algunos infraganti, que los han agarrado ya abriendo las casas. En ese momento llega la policía y sin tener que llegar al juicio y todo eso, se atiende, se actúa. Y también nos va a mandar la jefa de gobierno una iniciativa de ley para poder agravar las penas por el despojo y castigar algo que no se había hablado mucho en la ciudad, pero es importante, de todas estas mafias de gente que se hace pasar por notarios o trabajadores de notarios. A mí me ha tocado, yo soy de Coyoacán, les decía, acompañar a vecinos que lo sacan y ya tenían un contrato de compraventa que dizque firmaron. Entonces, son muchas cosas las que hay que hacer. Yo quería informarles de estas. Ahora, Fede les podrá platicar de la pregunta que nos hacía el vecino de Xaltocán en torno a las acciones para prevenir que se siga consumiendo el suelo de conservación, que también es algo muy importante, pues, para que podamos seguir teniendo agua y aire respirable en la ciudad. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acudir a este gran foro de información. Por parte de la Alcaldía Xochimilco, encabezada por nuestra alcaldesa Circe Camacho, podemos decirles que en cuanto al suelo de conservación, ustedes conocen, Xochimilco cuenta con más de 300 asentamientos humanos y trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno de la ciudad
por medio de la Corena para evitar el crecimiento de estos asentamientos. De hecho, hace un par de meses la Corena llevó a cabo un operativo en un asentamiento llamado Zacapa. Entonces, lo que podemos informarles es que todos los días estamos en constante comunicación y nuestras brigadas están recorriendo el territorio para poder ayudar a frenar un tanto este tema. Es un problema complejo porque, como bien se ha comentado por parte de los vecinos y del panel, la gente busca un lugar en donde vivir. Nosotros hemos platicado con muchos vecinos de estos asentamientos y es evidente que buscan estas tierras por lo barato que representa. Entonces se genera un círculo vicioso toda vez que hay una necesidad que se tiene que cubrir, pero se lleva a cabo en un lugar en donde no se permite. Pero bueno, también comentarles que el área de jurídico recibe a todas las personas de los asentamientos para explicarles el proceso en el que se encuentran por medio de la Comisión de Asentamientos Humanos, y que en esta comisión participan varias dependencias de gobierno como es la PAOT, entre otras. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte para informar y para trabajar de la mano con las y los ciudadanos que viven en estos espacios. Nada más rápidamente, también me parece que hubo una pregunta con respecto a los desarrollos inmobiliarios. Nosotros podríamos comentar, me pasaba un dato el área de jurídico, permítame un segundo, y me comentaba que hasta el momento se tienen 6 procedimientos administrativos de verificación a estos desarrollos. 3 de ellos están clausurados toda vez que no cumplen con la normativa y los documentos para poderse llevar a cabo. Esa es la información que podría proporcionarles por parte del área de jurídico. Y bueno, pues vamos a seguir a sus órdenes para cualquier otra pregunta que se presente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y todos. Ya me apoyaron en la presentación. Yo vengo de Metrópolis, de parte del licenciado Alejandro Encinas. Agradecemos la invitación, aplaudimos la iniciativa del Congreso. Algunos comentarios muy breves de lo que aquí se comentaba. Recordemos que estamos en un momento coyuntural muy importante en materia de planeación. En estos momentos se están generando documentos que son importantes y trascendentes, como es el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, que justo serán algunos instrumentos que servirán de mecanismo de contención para algunos de los temas que comentaba por acá el vecino Miguel, me parece. También desde Metrópolis les comparto que nosotros sesionamos en las comisiones de evaluación de asentamientos humanos irregulares, como mencionaba el compañero. Decirles que Xochimilco es de las alcaldías más activas en esta materia. De hecho, esta semana tendrán una sesión en la cual se estudian justo todos estos temas, todas estas problemáticas. Hay estudios serios, hay estudios en vinculación con instituciones como lo es la UNAM, la UAM, en las que se evalúan este tipo de crecimientos, ¿no? Entonces, la verdad que sí, se aplaude que Xochimilco sea una de las alcaldías más activas en esta materia. También lo que comentaban por acá hace rato, decirles que como parte de este bando 1, que contempla 14 acciones, mencionaré solo 2 que tienen, me parece, relación con lo que se dijo en este momento. Uno es un programa de mejoramiento de vivienda que no tiene que ver con las grandes inmobiliarias, sino que tiene que ver con algunos programas de autoconstrucción asistida, en los cuales intentamos una certeza de que este proceso de autoconstrucción tenga una supervisión y tenga un asesoramiento técnico. También decirles que como parte de este bando 1 existe un programa de arraigo comunitario, protección y preservación de espacio público y patrimonio histórico, cultural y artístico, lo cual me parece interesante para una alcaldía como lo es Xochimilco, que tendrá diferentes instrumentos. Entre esos, y ahorita me saltó por el comentario que hacía una compañera, tendrá temas de garantías jurídicas y asesorías jurídicas para personas que rentan, ¿no? Que rentan
de arrendatarios o arrendadores. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que seguramente ya surgieron más. la diputada Juanita. Perdón. Está la diputada Juana María, diputada local de Xochimilco. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos los vecinos y habitantes de esta hermosa alcaldía. Yo antes que nada quisiera darle la bienvenida a los compañeros que vienen de las instituciones, al diputado Paulo. Los foros son para escucharnos. La finalidad de los foros es, aparte de informar, escuchar a la gente que vivimos aquí en Xochimilco. Lo dijo muy bien el vecino de Jaltocán, que ya no lo veo. Xochimilco tiene una característica muy especial y por eso también varias problemáticas que hay que decir y hay que atender para resolverlas. Pero yo veo dos características muy especiales aquí y que sí quiero decirlo para que lo sepamos todos y todos. La primera es la seguridad jurídica de mucha gente que vivimos en Xochimilco. Lo dijo la vecina, tramitar unas escrituras para tener la certeza jurídica de la casa donde yo vivo y mi familia vive es muy importante. Y yo quiero decirles que la jefa de gobierno está interesándose en todas esas problemáticas para que entre todos los gobiernos, el local, el ejecutivo, el legislativo, podamos dar esa certeza jurídica. La otra, aunque la mayoría de las chinampas de Xochimilco ya nos está permitiendo que se construya, sí tenemos una problemática en las chinampas por darle un uso distinto al original. Entonces, nuestro compromiso como habitantes de esta alcaldía pues es cuidar y preservar, porque Xochimilco, lo vuelvo a repetir, es una alcaldía que es con características muy especiales y diferentes al resto de la Ciudad de México e incluso al resto del país. Yo lo que sí pediría es que de favor llenen los formatos que les dieron, que los entreguen, porque es una manera de dar la voz, compañeras y compañeros. Es una manera de decir qué es lo que necesitamos en Xochimilco y que llegue al conocimiento de la jefa de gobierno, que no tiene todo el tiempo para andar recorriendo todas las colonias y barrios de esta ciudad. Pero nosotros tenemos que hacer llegar esas peticiones. Xochimilco es muy importante para todos y cada uno de los que estamos aquí y los que vivimos aquí. Entonces, los gobiernos, lo que tenemos que hacer en coordinación es solucionar todo lo que se necesita. Tenemos ya un buen rato tratando de dar certeza jurídica a todas las zonas habitacionales de esta alcaldía y obviamente como xochimilcas que somos, que sabemos las problemáticas, no nos vamos a oponer a las propuestas que hace la jefa de gobierno, pero sí vamos a construir para que se hagan de una manera adecuada y coordinada con las y los habitantes de esta alcaldía. Entonces, yo les agradezco mucho. En el Congreso tengan la seguridad de que estamos estudiando y estamos viendo lo que la jefa de gobierno propone para que en conjunto se dé una buena solución. Sí les pido que entreguen sus formatos, sí les pido que hagan llegar lo que ustedes piensan y lo que necesitan, pues para que sean atendidas esas peticiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que ya debe haber más preguntas de la ciudadanía, entonces si podemos pasar de ese lado a mano alzada, por favor, ¿quién quisiera participar? Acá tenemos a la vecina, por favor. Por allá también ya tenemos manos levantadas, del lado izquierdo atrás, por favor, para que me apoyen con los micrófonos. Buenas tardes. Mi nombre es Leticia Altamirano Membrillo, soy vecina del barrio de Jaltocán. En relación con esto, lo que son las viviendas, bueno, los hospedajes, ¿cómo comentaba el compañero? Temporales. Yo quisiera comentar algo. Yo estoy acudiendo a la Dirección de Fomento Económico precisamente para
para llevar un proyecto de turismo. Es importante que nosotros como población que genera gran interés a nivel mundial, podamos tener una derrama económica de toda la biodiversidad que hay en nuestra comunidad, pero también generar un beneficio hacia los que por muchos años padecimos la situación de no tener precisamente una seguridad jurídica de nuestras viviendas. A nosotros nos regularizaron nuestro terreno después de muchísimos años a través de los programas que precisamente generaron desde el gobierno para poder escriturar. Bueno, ya tenemos esa certeza jurídica. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que necesitamos generar a través de que somos dueños de ciertos terrenos y de ciertas casas que hemos construido, precisamente algo que nos genere recursos, sobre todo a muchas personas que en este momento ya estamos en una etapa de la tercera edad. Entonces, y los jóvenes que vienen emprendiendo. Entonces, esa parte de generar restricciones hacia algunas actividades que comentaba el compañero, entiendo que son a las que nos queremos dedicar como familia, que es la estancia turística eventual. Nuestra zona lo da para que haya mucha visita de turistas. Es una alcaldía que mundialmente quiere ser conocida. Entonces, esa parte sí la enfatizo mucho, que piensen muy bien qué restricciones van a poner, porque realmente hay jóvenes que quieren emprender. Nos estamos acercando a las autoridades para emprender y generar, y por supuesto cuidar nuestro medio ambiente, pero no nos vayamos a limitaciones también de la cuestión de derrama económica, o sea, cuidemos, pero también generemos. Entonces, y esta parte yo sí incluso me uniría hacia los vecinos que están con esas propuestas, porque sí ha dado resultado la estancia turística eventual en otros países y les ha dado derrama económica. En nuestro Xochimilco también lo necesitamos. Es con lo que yo puedo contribuir. Muchas gracias. Había manitas levantadas por allá. Buenas tardes. Ahorita estaban hablando sobre las chinampas. Yo vivo ahí cerca de Nativitas en las chinamperias. ¿Cuánto nosotros nos van a hacer caso de que tenemos fosas sépticas y cuando llueve hay algunas personas que tienen sus fosas sépticas llenas? Llueve, se inundan, se encharcan los pasos, todo eso nosotros pisamos y es contaminación. ¿No se supone que los canales son culturales, patrimonio cultural de la humanidad de aquí de Xochimilco? ¿Cuánto nos van a hacer caso en que nos ayuden a que se meta drenaje? Porque nosotros así viviendo también contaminamos, todo se va al canal, el agua de la ropa, el agua de los trastes, las fosas sépticas no se pueden desensolvar porque no se puede pasar ni carros de desensolve. ¿Cuánto nos van a escuchar a nosotros? El otro año con José Carlos se vio y él nos hacía la propuesta de que nosotros compráramos un terreno y él metería la mano de obra, pero en sí era mucho dinero que como nosotros habitantes de ahí no podemos dar porque es mucho dinero. ¿Cuánto nos van a escuchar a nosotros también ahorita que se está tocando ese tema? Porque en sí nosotros contaminamos al canal. Muchas gracias. De este lado, por favor, del lado izquierdo, había personas con la mano levantada. Acá está el señor, aquí como en las filas de medio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Sí, efectivamente, el gobierno federal inclusive tiene un programa de construcción de vivienda de 1 millón de viviendas al año. Nada más que cuando el gobierno lo plantea, creo que es muy simple, porque supongo que tienen el presupuesto para hacerlo, pueden comprar el predio y la inflación seguramente tampoco les afectará mucho. El problema de vivienda digna creo que tiene un proceso y creo que
La tierra ha aumentado descomunalmente. Los precios del material de construcción, por el mismo lado. La mano de obra, igualmente. Y la vivienda digna requiere una planeación, lógicamente no de nosotros como habitantes, sino más bien del gobierno. En los pueblos y las colonias crecen de manera desordenada. Y después de que construimos una vivienda con muchos sacrificios, llega el gobierno y quiere tirarla porque la construimos. Aparentemente no hay un cuidado en que, pues si veo que una vivienda está construyéndose en un lugar que no es un lugar que sea adecuado, pues en su momento la paro, ¿no? Y le digo al propietario del terreno, oye, no puedes construir aquí, o sí puedes construir con ciertos requisitos. Los pueblos normalmente no tienen escrituras. Esa seguridad jurídica prácticamente no existe. Entonces requerimos un programa de la alcaldía para ver cómo nos va a dar esa seguridad jurídica. Entonces el costo y el salario no es equivalente. La vivienda digna se da cuando el salario me da para construir y para comprar la tierra. Si tengo la tierra, como en todos los pueblos hay mucha tierra, pero resulta que construir un cuartito me cuesta 100,000 pesos. Entonces ahí es un problema que tenemos todos, de equivalencia entre costo de la construcción de la vivienda y el salario que tengo para construir. Y todos los permisos y todo eso que les digo de que si construyo un cuartito, después llega la delegación o la alcaldía y me dice, oye, es que no podías construir. Pues si me viste cuando estaba construyendo, ¿por qué no me dijiste antes de que lo construyera? ¿Verdad? Entonces yo creo que sí se requiere organización de las autoridades para que esa vivienda realmente sea digna y sea una vivienda que le dé seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna participación más de las vecinas y los vecinos? De este lado a la derecha hay una manita levantada, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Castañeda. Soy vecina del barrio de San Lorenzo. Igual que el compañero, ¿no? Hace unos años a mi hija la desalojaron de una chinampa que era propiedad de mi papá. Esa chinampa actualmente pues ya no tiene una actividad como tal, como chinampa. La desalojaron y pues bueno, mi hija tuvo que regresar a la casa. Ahorita actualmente vivimos 3 familias en la misma casa. Y como dicen, hay que construir hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar. Y un lugar que era de nosotros, pues no lo podemos ocupar. Y está pues sin ocuparse y sin darle mantenimiento a esa chinampa, a ese espacio. La alcaldía fue, la desalojó, pero no, se queda mi hija. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué pasa? Se quedó sin vivienda. Pues debería de haber pues algo así de que pues sí te desalojo, pero te doy pues una opción de a dónde vas, qué va a pasar contigo y con tu familia, ¿no? Que también la autoridad se ponga, perdón, la emoción es que a raíz de eso mi papá falleció, le dio un derrame y mi papá falleció. A los 3 días de ese desalojo mi papá falleció. Entonces, pues uno se queda con las pérdidas materiales y las pérdidas humanas, debido a que pues no hay como tal que digan, ya te desalojé, ya te di, pero ¿qué hago después? ¿Qué vas a hacer después? ¿No? Que también el gobierno pues también nos dé una solución, bueno, unas opciones, ¿no? Para ver qué pasa después.
Muchísimas gracias, vecina. Más testimonios de este lado, del lado de la ciudadanía. Aquí está una vecina con la mano levantada, por favor. Buenas tardes. Mire, yo yo vivo en San Andrés Aguayuca, soy Daría Ávila Bautista, pero mi preocupación es que yo estoy viviendo en un lote que me dejó mi suegro. Bueno, allí habitamos 7 personas. Entonces, ese terreno está, o sea, se repartió por unos partes iguales o unos menos, otros más. Pero entonces, mis cuñados, ahora, antes, el 2017, me estaban cobrando mucho de predial. Entonces, se pagó ese predial, que yo pagué más, que yo tengo menos terreno. Entonces, ahorita, como yo le dije, yo no voy a estar pagando más de predial, porque se paga todo el predio, comunitario, como quien dice, todo el terreno, ¿no? Entre todos pagamos lo que nos toca, pero ellos siempre me están pidiendo más a mí. Entonces, mis cuñados dicen que ahorita dicho del predial, le digo que me terrenos. Yo ya he visto por todos lados, ha buscado los medios por todos lados, ha ido a Sitube, ha ido a la Revolución de la Madre, algo así, y no hay solución. Han estado para ir para acá, y la verdad no me han resuelto nada. A mí me preocupa porque construí, metí drenaje, metí agua, y en sí cuando me dio mi suegro ese terreno, no tenía yo nada. La agua, la luz y todo eso lo ha puesto yo. Entonces, a mí me preocupa ese predio. ¿Cómo le pudiera yo hacer para pagar yo mi predio individualmente? Eso es lo que a mí me preocupa, un matrimonio que ya he invertido mucho. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, vecina. Pasamos con el panel. De verdad quiero agradecer muchísimo toda la apertura que todas las vecinas y vecinos están teniendo el día de hoy con nosotros. A eso viene el Congreso de la Ciudad de México. Entendemos que todos estos fenómenos de viviendas tienen detrás familias y familias con experiencias como la de la vecina, que a veces cuando nosotros vivimos en zonas o lugares que probablemente no están permitidos o no hay certeza jurídica, pues es por necesidad, no es por algún tipo de dolo, y eso también hay que cambiar un poco la perspectiva mediante la cual se hacen pues ciertos procedimientos, y tiene que ser en apego a derechos humanos. Entonces voy a pasar de este lado a contestar alguna de las preguntas que se han planteado. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero sí me gustaría que para la siguiente ronda, si alguien tiene propuestas, las pueda vertir, porque después de la siguiente ronda ya iríamos concluyendo el foro. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien, son importantes los puntos que ponen sobre la mesa. Quiero hablar sobre la política que ha instrumentado la jefa de gobierno en torno al suelo de conservación. Partimos de una premisa que compartimos como movimiento, gobierno, Congreso, que nadie vive por gusto en el suelo de conservación. La gente llega ahí porque necesita un lugar donde vivir. Por eso, una pata del tema, que es la fundamental, es el tema de que haya más oferta de vivienda. Si no ampliamos la oferta de vivienda, pues va a seguir habiendo ese problema. Pero al mismo tiempo, pues hay que conciliar
que tenemos que cuidar que no crezca la mancha urbana en el suelo de conservación por una cosa muy sencilla. La mitad de las colonias de esta ciudad se abastecen de los pozos de agua. ¿Cuál es la zona donde fundamentalmente alimenta esos pozos, recarga esos pozos? El suelo de conservación. Entonces, si sigue creciendo la mancha urbana, pues nos vamos a quedar con menos capacidad de recargar los pozos y vamos a tener más problemas de agua. Entonces, por eso les decía, una pata fundamental es que haya más vivienda. Eso es básico y eso es algo que tiene muy claro la jefa de gobierno. Y ha aumentado el presupuesto. Este año aprobamos en el Congreso un presupuesto de 9,000 millones de pesos para construir vivienda. Se va a construir vivienda como nunca antes. También a nivel nacional, ya lo decía el vecino, la presidenta se está planteando una meta de 1 millón de viviendas al año. Entonces, pues este sexenio queremos que sea el sexenio de la vivienda, que haya más oferta para la gente en las comunidades, en las colonias. Entonces, eso por un lado. Y solo quisiera contestar el tema que nos decía la vecina, que tuvo una buena intervención, en torno al turismo. Quisiera yo aclarar que nosotros no estamos en contra del turismo. Ustedes lo saben, va a haber una inversión muy importante que va a hacer la jefa de gobierno en los embarcaderos. ¿Con qué objetivo? Para poder presumir a los visitantes que lleguen en el marco del Mundial, pues la belleza y la grandeza cultural de esta ciudad, que no es por barbero, pero una parte importantísima de esa grandeza cultural son ustedes, la grandeza cultural de Xochimilco. Entonces, es muy importante para nosotros que podamos ampliar y que la gente pueda, esos proyectos que dice usted están muy bien, que la gente conozca Xochimilco, emprendimientos. Quiero aclarar nada más esto de lo que aprobamos en septiembre del año pasado, esta legislatura, en torno al alojamiento temporal. Primero, ¿saben a qué nos referimos con el alojamiento temporal? Son algunas aplicaciones que existen que permiten que uno pueda poner su departamento, su casa o un cuarto o una parte de la propiedad para que llegue alguien en modalidad de hospedaje. Entonces, así lo que provoca esta dinámica, pues es que llega gente a hospedarse ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Y por eso volvemos a la necesidad de construir más vivienda. Lo voy a poner en un ejemplo, en una localidad, para que sea más sencillo. Si hay en una localidad, imagínense ustedes, solamente 10 departamentos en renta y 100 personas quieren vivir en esos 10 departamentos en renta, ¿cómo va a ser el precio? ¿Alto o bajo? Alto, porque son 100 personas queriendo vivir en 10 departamentos. Entonces, ¿qué pasa si no crece esa cantidad de departamentos en renta y de esos 10, 3 se vuelven todo el año en esta modalidad de hospedaje temporal? Ahora nomás tenemos 7. Entonces, ¿cómo va a ser el precio de esos 7? ¿Más barato o más caro? Más caro. 100 personas ahora quieren vivir en 7. Entonces, no es que esté mal el alojamiento temporal en sí mismo. Yo sé que es una modalidad de ingreso y lo hemos dicho en otros foros. Se va a revisar en el marco de la construcción del bando 1, la regulación de hospedaje temporal, para diferenciar pequeños anfitriones y grandes anfitriones. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de entrada, en vez de que haya 10, ahora que haya 20 departamentos en renta, 30 departamentos disponibles. Por eso, la pata fundamental, les decía, es la política de vivienda y lo vamos a seguir impulsando de esa manera. Yo quisiera contestar esas dos cosas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada me presento, soy Ramón Costa Lluve, soy asesor de seguimiento del patrimonio cultural y natural aquí en la alcaldía, en la coordinación de asesores, y me interesa, por un lado, dar respuesta a una intervención de la compañera que está sentada aquí, exactamente, y a partir de eso hacer una serie de planteamientos más generales, ¿sí? Sí, tienes razón. En la zona lacustre contamos actualmente al menos con 8 asentamientos humanos irregulares que están en proceso de regularización. Uno de los problemas graves, muy graves, que tenemos, no solo en esos 8 asentamientos, sino incluso en barrios tradicionales
de la zona de barrios de Xochimilco es el problema de los drenajes. En los años 90 se hizo una inversión de más de 1,000 millones de pesos para introducir drenaje en buena parte de la zona de barrios de Xochimilco. Desgraciadamente, por los hundimientos diferenciales del terreno, que aquí en Xochimilco son entre 4 y 40 centímetros por año, en muchos casos la pendiente del drenaje se invirtió y se llegó incluso a casos en donde el drenaje municipal, bueno, el drenaje de la alcaldía, desfogaba crudo directamente en los canales. Hace 8 años se hizo una inversión de más de 400 millones de pesos para recanalizar parte de esos drenajes y canalizarlos adecuadamente. Esto también ha conducido a que en zonas como Jaltocán, que cuentan con drenaje, pero que en muchos casos está fracturado en múltiples posiciones, tanto por los hundimientos diferenciados como por los temblores. Esto nos lleva a cuestionar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Precisamente, no me dejarán mentir, no han de recordar que, si mal recuerdo, fue en octubre, noviembre del año pasado, se nos inundó Caltongo. Y ahí varias letrinas, baños secos, etcétera, quedaron bajo el agua, con la consecuente contaminación. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea culpa de los vecinos, o sea, estoy únicamente exponiendo la situación. En 2016 tuvimos una situación similar que nos llevó inclusive a vaciar 2 pipas de 10,000 litros cada una de cloro en Caltongo. ¿Por qué? Porque una de las letrinas que quedó bajo el agua, el vecino tenía hepatitis. Y entonces no queríamos tener ahí un foco de infección para toda la zona. Entonces hubo que sanitizar con el uso de 20,000 litros de cloro. ¿Sí? Eso nos plantea siempre graves problemas. ¿Qué hacemos? Metemos drenaje que se puede fracturar por los hundimientos diferenciados, por los temblores. Metemos pequeñas plantas de tratamiento de bolsillo, que se llaman. Hay una ahí adelante de la curva, en el Callejón de las Flores, que trata el agua de 20 familias e inyecta agua con tratamiento terciario, esto es con mejor calidad que la que manda el Cerro de la Estrella, directamente a los canales, y requiere un mantenimiento mínimo. Entonces, precisamente desde la coordinación de asesores estamos actualmente viendo diferentes herramientas de planeación para generar soluciones no solo al problema actual, sino hacia el mediano y largo plazos. ¿Qué es lo que se va a hacer? En ese sentido, exactamente hay una serie de propuestas muy viejas para la regularización de los asentamientos humanos irregulares. En el caso de Xochimilco, 1 de cada 4 habitantes de Xochimilco vive en un asentamiento humano irregular. ¿Sí? Xochimilco tiene alrededor de 500,000 de habitantes, alrededor de 140,000 vecinos viven en asentamientos humanos irregulares. Entonces, eso es indispensable que lo regularicemos. ¿Por qué? Porque como alcaldía, como gobierno local, e incluso el gobierno estatal y el federal, no podemos meter servicios en los asentamientos que están en suelo de conservación. Sería violentar la ley. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Apoyarlos con
ecotecnias que les permitan una mejor calidad de vida. Hay un programa que originalmente aquí lo tuvimos en la alcaldía, después se hizo un programa a nivel del gobierno de la ciudad, que es la cosecha de agua de lluvia, por medio de la cual se puede dotar por lo menos de agua para bañarse, lavar la ropa y en algunos casos está incluso susceptible de ser potabilizada para el consumo humano. Eso se puede buscar los mecanismos, por ejemplo, exactamente diferentes para la zona de la montaña, diferentes formas del manejo de la excreta y desechos humanos que sean favorables al medio ambiente. Porque, como bien decía el compañero hace un momento, todos sabemos que alrededor del 70% del agua que se consume en toda la zona metropolitana del Valle de México, no solo en la Ciudad de México, proviene del subsuelo. Y más del 50% de la recarga de los mantos acuíferos se da entre Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan. En esta zona es donde se da la mayor infiltración de agua al subsuelo. Por eso es que, de acuerdo al programa urbano de desarrollo, de Xochimilco de 2005, que es el que sigue vigente, Xochimilco ya no tiene reserva territorial para construcción de vivienda, sino que más del 70% de nuestro territorio es suelo de conservación para garantizar la recarga de los acuíferos, precisamente, porque de eso no solo depende que algún día podamos volver a ver nuestra zona lacustre con agua de manantial, sino depende simple y sencillamente que contemos con agua para tomar en toda la cuenca del Valle de México. O sea, ojo, no solo es Xochimilco, ni siquiera es solo la Ciudad de México. Estamos hablando de toda la cuenca del Valle de México, de toda la zona metropolitana que involucra a nuestras 16 alcaldías, no me acuerdo cuántos municipios del Estado de México, 1 de Hidalgo y 2 de Tlaxcala, si la memoria no me falla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, compañera, entiendo tu malestar y tu problemática respecto de las letrinas que hay. Estamos conscientes, se está en proceso de regularización 8 asentamientos en la zona lacustre y estamos estudiando y barajando cuáles serán las mejores opciones para el manejo de las aguas negras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. O sea, en toda la zona baja, particularmente en la colindante con la zona lacustre, la solución de baños secos, sutranes, cirdos y como se llamen los diferentes sistemas estos que genéricamente conocemos como letrinas, suenan muy bien. El problema es, y cuando se nos inunda, máxime que por normatividad, Secretaría de Gestión Integral del Agua, lo cancela SACMEX, tiene contempladas la Ciénaga Grande y la Ciénaga Chica como vasos reguladores de desfogue en caso de que se vaya a inundar Coyoacán y Villacuapa. En esos casos, todas las aguas negras de ahí desfogan a Ciénaga Grande, Ciénaga Chica, en lo que pueden ser desalojados por el drenaje profundo. Eso se presentó en 2008, si la memoria no me falla, la última vez, y seguimos padeciendo parte de los efectos de la contaminación de esas aguas negras en esta zona de Ciénaga Grande, Ciénaga Chica y toda su colindancia de parte de Ampliación San Marcos, Barrio 18, toda esa zona.
San Lorenzo La Cebada, ¿sí? Entonces, son problemas muy complejos que tienen que ver también con un proceso histórico mega acelerado de urbanización de Xochimilco. En los años 50, Xochimilco tenía más o menos 50,000 habitantes. Actualmente tenemos 10 veces más, alrededor del 500,000. Obviamente, la construcción tanto de vivienda digna como de la infraestructura necesaria no ha ido acompasada a ese despliegue poblacional, que no solo ha sido la reproducción propia de los xochimilcas, sino una gran cantidad de migración de otros estados de la República y de otras zonas de nuestra ciudad capital. ¿Sí? Entonces, esa es la magnitud de los problemas que tenemos, en donde sí es importante, por un lado, actualizar el programa delegacional de desarrollo urbano, tarea que va a estar pendiente hasta tanto no se tenga la nueva ley de desarrollo urbano de la ciudad, a lo que llamaría yo a nuestros diputados a acelerar ese proceso, y para poder dar respuesta favorable a muchos de los planteamientos que aquí se han hecho. Es necesario actualizar este programa delegacional de desarrollo y generar nuevas formas de convivencia con la naturaleza, y desgraciadamente, querámoslo o no, a Xochimilco nos toca apretarnos el cinturón y plantearnos un crecimiento urbano igual a 0, porque ya no hay condiciones para que se pueda seguir urbanizando nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos terminando este foro. Nos quedan nada más para terminar la transmisión unos 5 minutos. Entonces, lo que haríamos sería ir a una ronda de conclusiones. Si alguien de la ciudadanía rápidamente quisiera dar su conclusión, pero solamente podríamos tomar un testimonio para poder terminar a tiempo. Aquí me parece que está la vecina que no había participado. De este lado hay otra vecina. Nada más les pediría, por favor, que no tardemos más de 2 minutos para que alcancen a participar las dos y podamos despedirnos de este foro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina Castrejón, a sus órdenes. Quiero iniciar con una frase. Soy responsable de lo que voy a decir. No soy responsable de cómo se haga la interpretación de lo que digo. Es muy romántica la idea de tener 1 millón de viviendas. Muy romántica. Si consideramos que mínimo van a ser 3 personas que habiten esa vivienda, 3 personas que van a necesitar más salud, 3 personas que van a necesitar más escuelas, 3 personas que van a necesitar más vías de comunicación. Vivimos un conflicto muy grande en Xochimilco. Nuestras vías de comunicación son limitadas. Si nos cierran el crucero de Guadalupe y Ramírez, ya no llegué a trabajar, mi hijo ya no llegó a la universidad. Si me cierran la Noria, lo mismo. Esa es una. Yo creo que tenemos como país, no como delegación, un área de oportunidad muy grande en donde gobierno, iniciativa privada, empresas y población debemos de trabajar por un bien común. No es posible que Xochimilco sea una de las delegaciones que genera el fin de semana más turismo que todas las demás delegaciones, y se viva como se viva, como turista y como habitante. Ahora, se va a hacer un proyecto para un mundial que la derrama económica se va a dividir en 3 países, México, Canadá y Estados Unidos. No vamos a vivir un 1986 en México, no se va a vivir, ¿sí? No se va a vivir un 68, se nos olvida por qué se generó Villacuapa. Villacuapa fueron unas villas para albergar a toda la población de un mundial. ¿Y qué nos generó Villacuapa a Xochimilco? Una sobrepoblación, que no somos, son Tlalpan, pero somos vecinos.
¿Y qué está pasando ahorita en Xochimilco? ¿Qué va a pasar en 10 años con ese millón de viviendas? En 10 años, en 20 años. Vivimos en un sistema de educación de modelo de 30 años, porque el niño que ahorita nace en 30 años tiene que tener garantizada una calidad de vida que no la tenemos los que vivimos hace 50 años. Entonces, yo digo que sí debe de haber coordinación, sí debe haber propuestas de solución. Nosotros como ciudadanos, ustedes que les agradezco, a bien tengan estar escuchándome y tener esa disposición. Qué buenas, sus propuestas son buenas, pero yo creo que también es muy respetable que se considere lo que nosotros como ciudadanos tenemos un solo mercado en la delegación de Xochimilco, señores, los demás son mini mercaditos. Hay empresas que no se les ha permitido y con las cuales en algunas estoy de acuerdo que se establezcan en la delegación. Hablamos de 500,000 personas en Xochimilco. La delegación de Iztapalapa, la población es más grande que la población de Costa Rica. Allá los empresarios, comunidad y gobierno sí se coordinan. Y Clara Brugada estuvo en Iztapalapa y coordinó perfectamente gobierno, empresas y familias. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar en 10 años, en 30 años? Estábamos hablando de un... Gracias, vecina. Sí, Pasamos con la siguiente vecina, por favor, para que nos dé tiempo de terminar. Buenas tardes, yo soy Irma Betanzos López. Vivo en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, una colonia nueva. Pues sí, por necesidad tenemos un pedacito de terreno, pero como estuve escuchando, ¿no?, de que somos zona irregular. Aquí el señor menciona que hay programas, sí hay programas, quien dice que no. Yo me he acercado, por ejemplo, el de captación de agua. No nos dan a nosotros, ¿por qué? Porque siempre hay pretexto, tú eres de zona irregular. Entonces, como zona irregular, no tenemos apoyo. Discúlpeme, pero no tenemos apoyo. No, yo me he acercado. Entonces, no tenemos, porque todo es los que están en zona regular, nada más. Eso era mi opinión, de que yo me he acercado, no tengo algún apoyo, porque sí hay. Yo no digo que no, y sí lo han dado. Pero nosotros, por ser que no estamos en zona irregular, no tenemos agua, no tenemos luz, porque lo pusimos nosotros como vecinos. Por eso tenemos luz, pero no tenemos agua potable. Cada quien le lucha como podamos, compramos nuestros tambos, tinacos, lo que usted quiera, pero no nos dan un apoyo de aunque sea un tinaco. Dieron tantos de que se calienta el agua solar, no nos lo dan a nosotros porque somos zonas irregulares. Nos dieron tinacos, no nos dieron nada, entonces, por lo que estoy oyendo, pero pues esa era mi opinión. Muchísimas gracias. Pero eso sí, cuando construimos nos quieren tirar, nos llegan a pedir dinero porque no sigamos construyendo, eso sí. Muchísimas gracias. Vamos con la despedida del... ¿hay alguien más? Perdón. Está la vecina. Buenas tardes. Yo vengo de Santiago. Me da mucha pena todo lo que está pasando porque todos estamos pasando de una o de otra forma esa situación. Yo en lo personal estoy muy nerviosa, miedosa, preocupada. Estoy escuchando aquí al señor que no recuerdo su nombre, del bigotito. Es un miedo tremendo de la urbanización que dice que hay que detenerla. Yo estoy muy de acuerdo con ello y me preocupa, pues vamos a hablarlo por la forma como yo lo veo y como yo lo siento. Quiero y me gustaría que así como yo pago mis impuestos y ese dinero que ustedes están buscando la manera de repartirlo para poder
apoyar las necesidades de cada uno de todos los que tenemos. A mí me gustaría, honestamente y con todo el corazón del mundo, me gustaría que se detuviera esa parte de la afectación urbana, porque es urbano a final de cuentas la utopía que se quiere hacer. El suelo de aquí, de que no es apto como para hacer una construcción, y tumbar esa parte libre, sana que tiene Xochimilco. Entonces yo los invito a todos para que por favor nos ayuden, pues son muy buenas las ideas que tienen, pero también hay que ver que eso no es así como una prioridad, como las prioridades que hay que atacar. Xochimilco, como sea, con una utopía como la que quieren hacer, sería magnífico, pero también hay otras prioridades. Las inundaciones, las aguas negras, como ustedes están mencionando, que ya son aguas negras. Entonces, yo humildemente les pediría que pues se vea esa parte más robusta que una utopía. Muchas gracias, vecina. Muchas gracias. De parte del Congreso de la Ciudad de México, les damos las gracias por estar aquí. Esta sería la despedida de este foro. De verdad, por regalarnos tiempo de este sábado, se los agradecemos. Nos despedimos con el panel y muchas gracias. Hola, muy buena tarde. No sé si ustedes se escuchan bien. Por acá está complicado el audio con el tema de la lluvia. Agradecer nuevamente al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de generar estos foros, estos diálogos, no exclusivamente en las alcaldías centrales de la Ciudad de México, sino en todas las alcaldías, las cuales pueden tener una implicación importante. Me parece relevante las aportaciones que se han hecho en este momento. Les invitamos a revisar el bando 1, que de manera muy clara está proponiendo acciones para combatir los impactos de la gentrificación, todo lo que tiene que ver con las alzas de precios en materia de vivienda, programas que incluyen no solo temas económicos, sino también sociales y culturales. Hace ratito tuve la oportunidad de platicarles sobre un programa de manera específica que contiene el bando, que justo lo que intenta es salvaguardar el patrimonio cultural y el patrimonio social. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles su participación, agradecerle a todos los presentes aquí y bueno, pues como siempre, la alcaldía y sobre todo la Dirección de Servicios Urbanos estamos para atenderlos. Gracias. Muchas gracias al Gobierno de la Ciudad de México, a los compañeros del gabinete que hoy nos acompañaron y nos ayudaron en la presentación, al Congreso de la Ciudad por medio de nuestros diputados y a la diputada Xochitl, que está muy preocupada y ocupada en este tema que afecta no solo a Xochimilco, sino a la ciudad. Y a ustedes, vecinas, vecinos, por darse el tiempo y la oportunidad de generar este espacio de intercambio de ideas que nos permite podernos llevar una gran tarea para poderlas consolidar en las próximas semanas y trabajarlo de la mano del Gobierno de la Ciudad y del Congreso. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Correcto. Pues gracias a todas y todos por darnos unos minutos de su sábado para estar acá. Estamos en un momento inédito, está construyendo esta primer ley de rentas justas, asequibles y razonables, por primera vez en la historia de la Ciudad de México. Quisimos hacer estos diálogos para de manera colectiva integrar ideas en la dictaminación de esta ley que esperamos llegue en las próximas semanas desde la Jefatura de Gobierno al Congreso. Entonces es muy importante que quienes falten de entregar sus cuestionarios nos los hagan llegar para que se quede asentado qué es lo que opina Xochimilco en torno a esta clase de problemas. También, como ya lo decía nuestro compañero de Metrópolis, venimos acá porque tenemos la posición de que la gentrificación no es nada más un fenómeno de 2 o 3 colonias allá por el centro de la ciudad, es un fenómeno de ciudad y las respuestas que se ocupan son respuestas para las 16 demarcaciones, por eso es que venimos acá, agradecerles enormemente su tiempo y seguimos construyendo colectivamente la primera ley de rentas justas, asequibles y razonables en la historia de la ciudad. Muchas gracias. Pues yo nada más quiero agregar que Xochimilco
es una alcaldía que tiene una declaratoria de patrimonio natural y cultural de la humanidad, y que nosotros estaremos escuchando todas sus propuestas para que en conjunto con la jefa de gobierno, con el Congreso local, incluso con el gobierno federal, podamos dar soluciones a todo lo que se necesita aún en Xochimilco. Tenemos mucho trabajo que hacer en Xochimilco y tenemos mucho que defender también. Muy buenas tardes a todas. Gracias a todas y todos por estar y por hacer que este foro se haya hecho posible. Por favor, le pedimos a la ciudadanía que nos dejen las hojitas que les entregamos. Es muy importante para nosotros el testimonio que nos están dejando escrito. Entonces, por favor, con mis compañeros que están allá atrás, antes de salir, regálenos ese testimonio de este foro. Y si no lo llenaron, todavía hay tiempo, porque para nosotros es muy importante llevarnos la opinión de todos. Muchas gracias y buena noche.